¿Qué son los ovnis? ¿De dónde vienen? ¿Y desde cuándo los estudian los gobiernos? En 1947, una serie de avistamientos desembocó en análisis sin precedentes sobre el fenómeno ovni. Pero las investigaciones internas revelan lo impensable. Uníos mientras investigamos cómo la Fuerza Aérea Estadounidense de 1947 concluye sorprendentemente que los ovnis son de otro planeta. Alienígenas, caso abierto. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Alienígenas, caso abierto, revelando el mayor secreto del planeta Tierra. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, los avistamientos de ovnis son eventos poco frecuentes. Pero el fenómeno ovni aparecerá en el plano internacional. Muchos expertos gubernamentales no consideran las naves alienígenas de otro mundo, sino espías soviéticos o nazis que evalúan las defensas de los aliados y recogen información para una guerra inminente. A finales de los años 40, cuando aparecen estas naves desconocidas por encima de los Estados Unidos, no había temor de que fueran alienígenas que nos atacaban. Habíamos salido de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, podía ser tecnología nazi que sobrevivió y a la que le daban un nuevo uso. La actitud pública era extraña. Era la era de la posguerra. Todo cambiaba. Los nazis y los japoneses habían sido derrotados, pero había emergido este nuevo enemigo, nuestro antiguo aliado, la Unión Soviética. La Segunda Guerra Mundial dio paso a la Guerra Fría. Fue una época de incertidumbre y confusión. Tras Hiroshima, el arma secreta de Estados Unidos ya no es un secreto. Pero nadie sabe si la Unión Soviética también tiene armas nucleares. O si los nazis huidos esconden tecnología. Fue un periodo de confusión, incertidumbre y nervios. Sabíamos que los nazis habían huido de Alemania. Podrían haber creado una base en alguna parte con esta tecnología y haber empezado a atacarnos. Caso abierto. El avistamiento de Kenneth Arnold. 24 de junio de 1947. Monte Rainier, Washington. En junio de 1947, antes del infame incidente de Roswell, el piloto Kenneth Arnold tuvo un avistamiento que cambiaría el mundo. Mientras volaba por la cordillera de las Cascadas, en el estado de Washington, vio 9 extraños objetos volando en formación a aproximadamente 1900 kilómetros por hora. Arnold afirma que tienen forma de delta y cambian su ángulo y velocidad de una forma imposible en 1947. Describe que van a una velocidad que mataría a un piloto normal. Concluye que o bien van por control remoto y están hechos por humanos, o que no son de este mundo. Él era piloto, era consciente de lo que hay en el cielo y lo que no. Era una tecnología muy avanzada para la época. Y las naves con forma de delta no se parecían a nada que se haya visto. Era piloto, así que era un buen testigo. Esta historia se conoce en el campo de la ufología como el primer caso. Es la primera interacción entre un piloto y una nave vista por su ventana que carecía absolutamente de cualquier explicación. Cuando le preguntaron cómo se movían, no solo describió la velocidad. Habló sobre un extraño movimiento. Dijo que era como una piedra o como un platillo si los lanzaras por encima del agua. Antes de 1947, el público no tenía nada para dar nombre a un ovni.
No había etiqueta para todo esto. Pero un periódico publicó la descripción de platillo de Arnold y el término platillo volador entró en el léxico moderno. Se aprovechó de algo. Captó la imaginación del público. La historia recorrió el mundo y la fiebre de los platillos voladores se extendió por todos los rincones. Había nacido un nuevo término y fue el comienzo de la era de los platillos voladores. En 1947, al comienzo de la ufología moderna, cuando se veían platillos voladores por todos los Estados Unidos, el gobierno creó la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos se encargó de averiguar qué eran los ovnis. Una semana después, la Fuerza Aérea se separa del ejército y crea el Proyecto Signo, que se convierte en la primera organización del mundo en intentar comprender los ovnis desde la perspectiva científica. El Proyecto Signo investigó muchos informes y llevó a los científicos a decir ¿con qué estamos tratando? No eran uno o dos avistamientos. Se informaron por todos los Estados Unidos con muchísima frecuencia. Por lo tanto, el fenómeno era real y tenían que averiguar qué era. La Fuerza Aérea considera que muchos avistamientos pueden ser tecnología enemiga. Cuando aparecieron las naves encima de los Estados Unidos, no sabíamos si los soviéticos decidieron... ¿Sabéis qué? Quizás Hitler quisiera dominar el mundo y aunque fracasó y lo cogimos, centrémonos en los Estados Unidos y controlémoslos. Pero con el incremento de los avistamientos, también crece el temor del gobierno sobre lo que pueden ser. Al igual que los Estados Unidos, cogieron muchos científicos nazis en la operación Paperclip y empezaron a desarrollar sus programas secretos. Quizás los soviéticos también lo hicieran. ¿Podrían ser los platillos voladores naves soviéticas o misiles? En 1947, los investigadores de la Fuerza Aérea estadounidense tienen problemas para explicar los avistamientos por todo el país. Hasta que unos avistamientos en una base importante de la Fuerza Aérea ponen al gobierno en alerta. Caso abierto. El incidente de la base de la Fuerza Aérea de Muroc. 7 de julio de 1947, California del Sur. Poco después del platillo volador de Kenneth Arnold, después de Roswell, hubo una serie de avistamientos en la base aérea de Muroc, ahora conocida como la base aérea de Edwards, en California. A las 10 de la mañana del 7 de julio, un piloto observa un objeto volador esférico desconocido a 3.000 metros. El 8 de julio, 4 militares observan 2 objetos circulares volando a 480 kilómetros por hora en el horizonte. Algunas naves fueron descritas como esferas u orbes de luz en el cielo, mientras que otros fueron los más comunes platillos voladores. Esa tarde, el piloto de un P-51 intenta interceptar 2 veces el disco de, y cito, una naturaleza reflectante. El piloto de un avión persiguió un ovni sin éxito durante un rato. Las velocidades y maniobras descritas fueron demasiado grandes para que pudiera atraparlo. Incluso el oficial de mando lo vio. Los avistamientos se han convertido en una moda alarmante en la comunidad militar. Una cosa es que un civil o un piloto civil vean platillos volantes, pero cuando son los propios militares los que ven el mismo fenómeno encima de las instalaciones militares, entonces es un problema. Cuando la gente que tiene experiencia juzgando alturas y velocidades dice son naves con formas de disco y habla de movimientos rotatorios, los militares toman nota. Estos avistamientos fueron significativos. Muchos dentro de la Fuerza Aérea sospechan que la nave desconocida sea tecnología secreta estadounidense. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos asumió que se trataba de un tipo de programa militar estadounidense del que no habían informado a la gente que lo investigaba. Las investigaciones internas no revelan nada.
La teoría fue descartada porque, después de cierta investigación, se implicó a todas las ramas del gobierno y dijeron, no tenemos nada así. Aún sin respuestas, el proyecto Signo recluta a expertos aeronáuticos, entre ellos Alfred Loading. Uno de los científicos que trajo el proyecto Signo fue Alfred Loading. Su experiencia sería fundamental para averiguar qué era el fenómeno ovni. Alfred Loading era un ingeniero aeronáutico que había hecho un trabajo puntero en naves con forma de disco y de delta. Loading fue destinado aquí por su experiencia y preguntó, ¿con qué estamos tratando? Se considera a Loading y sus compañeros como una de las mentes tecnológicas más brillantes de Estados Unidos. Eran ingenieros aeronáuticos. Eran especialistas de la aviación. Eran físicos. Ellos, más que nadie en la faz de la Tierra, sabían cuál era el nivel de tecnología aeronáutica. Cuando miraban los informes de ovnis, decían, mirad, no podemos realizar ni estas velocidades, ni esta maniobrabilidad, ni esta rotación, ni la extraña manera de moverse. Para los científicos de la época, era un proceso de eliminación. Esto no es tecnología alemana. Esto no es algo soviético, ni algo doméstico de Estados Unidos. Va más allá de esto. Los científicos dijeron, no tenemos esta tecnología. Si no somos nosotros, tienen que ser otros. Cada vez, más partes del gobierno estadounidense empiezan a pensar lo impensable. A continuación, un avión comercial evita por poco una colisión con un ovni. Pero la Fuerza Aérea desmiente los testigos oculares. Verano de 1947. Una oleada de avistamientos fuerza al gobierno a investigar lo que se ve en los cielos de todo el país. ¿Podría ser tecnología creada por gobiernos hostiles? ¿O algo más perturbador? Caso abierto. El incidente Childs Whited. 24 de julio de 1948, Montgomery, Alabama. El piloto jefe, Clarence Childs, y el copiloto John Whited llevan un avión de pasajeros DC-3 en un vuelo rutinario nocturno cuando Childs avista un objeto acercándose por el cielo. El piloto vio la nave. Sabía que no debería estar allí y no se parecía a nada reconocible. Tocó a su copiloto en el hombro y le dijo que mirara. Y vieron esta nave, viajando a gran velocidad desde una grandísima distancia, hasta que casi se puso delante de ellos. Los pilotos describen una nave con forma de cigarro, con ventanas luminosas a los lados. Se acercaba rápido. Se prepararon para el impacto. Hicieron maniobras evasivas y el objeto pasó rápidamente al lado del avión. Es un caso clásico de personal de aviación entrenado. Los pilotos ven algo y dicen que literalmente no era como nada de la Tierra. El gobierno estadounidense se toma seriamente el cuasi incidente. Yo creo que los militares sabían que era un caso de fiar. Sabían que los testigos eran fiables. Y el caso mostró lo peligroso que es este fenómeno. Los pilotos sabían que tenían que hacer maniobras evasivas para no chocar con la nave no identificada. Cuando ves pilotos muy entrenados, con nada que ganar y todo que perder, con historias como estas, en términos de credibilidad, es lo mejor que te puedes encontrar. Yo creo que los militares sabían que los vuelos comerciales se incrementarían en los próximos años o incluso décadas. El problema debía solucionarse. No importaba si el ovni era alienígena o no, la nave estaba allí y podría potencialmente chocar y derribar un avión. Eso era un problema y necesitaba una solución. Pero según los ingenieros aeronáuticos y Alfred Loading, investigador del proyecto Signo, el problema era algo que a la Fuerza Aérea le cuesta aceptar. Loading fue el primero en preguntar, ¿podríamos estar tratando no con tecnología doméstica ni soviética, sino extraterrestre?
Fue la primera persona en considerar lo que en los años siguientes se apodaría la hipótesis extraterrestre. Los casos que investigaban, los ovnis o las naves, que realizaban maniobras imposibles en la época, no tenían otra explicación posible. El casi impacto hizo que la gente empezara a pensar que ya no se trataba de luces o formas en el cielo, sino de naves estructurales con ocupantes. Estas naves han demostrado que pueden ir donde quieran, a cualquier parte. No tienen ningún tipo de limitación. En la actualidad, el caso Childs Whiting sigue sin identificarse. La gente implicada en el proyecto Libro Azul, como el capitán Rappel, dijo: ¿cuál es el caso más increíble en los archivos? Este casi impacto está en lo alto de todo. El incidente Charles Whiting lleva a algunos expertos a considerar una posibilidad inimaginable. Si no somos nosotros, ¿podría ser que fuera tecnología extraterrestre? ¿Nos están visitando? Tras los avistamientos de 1940, encargan al proyecto Signo, los investigadores de ovnis, que encuentren una explicación. Proyecto Signo investigó muchos informes y los investigadores se preguntaron ¿con qué estamos tratando? Y finalmente realizaron una evaluación de inteligencia conocida como examen de situación. Ese fue un documento que contenía esencialmente sus conclusiones. Explicaba que el fenómeno ovni estaba conectado a alienígenas y a extraterrestres. A día de hoy, el informe solo se ha visto por unos pocos. Nadie puede encontrarlo. Misteriosamente ha desaparecido. Se ha recurrido a la ley por la libertad de la información y el documento no existe. Fue suprimido. Se ocultó. Quizás se rompió. Era dinamita. Marca el comienzo de décadas de negación del fenómeno ovni. Fue el amanecer de la fase de negación de los militares. Si alguien decía que esto es verdad, otro decía que no lo era. Fue un tira y afloja entre los creyentes y los escépticos. No en la ciudadanía, sino dentro del gobierno. Entre la gente encargada de investigar. Este documento, en caso de que exista, es la evidencia más importante en salir de toda nuestra era. Es más o menos lo mismo que si la gente del gobierno estadounidense a cargo de la investigación dijera: hemos investigado y nos están visitando. Sería como si el jefe del Estado Mayor dijera: ¿sabéis qué? Todo esto de los ovnis es verdad. Nos visitan. No estamos solos. ¿Podéis imaginaros la reacción del público? Los avistamientos de ovnis ocurren casi cada día, pero no todos son iguales. En la opinión pública, el testimonio más creíble viene de los militares y las fuerzas de la ley. Hombres y mujeres entrenados para observar e investigar. La observación en los agentes de policía va más allá de lo que se encuentra en la mayoría de testigos. Por eso, cuando se trata de ovnis, los testimonios de policías son tan importantes. Si las evidencias sobre extraterrestres están ahí fuera, los militares y policías las encontrarán primero. Y quizás ya lo hayan hecho. Uníos mientras investigamos los avistamientos de ovnis más importantes de la policía. Se ha iniciado una campaña global. Se han hecho públicos archivos secretos con detalles de todos los avistamientos de ovnis escondidos al público durante décadas. Vamos a descubrir la verdad detrás de esos documentos clasificados. Descubre lo que el gobierno no quiere que sepas. Las comunidades del mundo confían su seguridad en la policía. Si de repente ocurriese una amenaza extraterrestre, serían los primeros en responder. Los oficiales de policía son testigos muy importantes. Están entrenados para ser visuales, observadores y documentar su rutina diaria.
Pero ¿qué ocurre cuando un testigo tiene un encuentro en la tercera fase? Caso abierto. El incidente de Zamora. 24 de abril de 1964. Socorro, Nuevo México. Lonnie Zamora, agente de la policía del estado de Nuevo México, persigue un coche cuando algo le llama la atención. Vio una extraña luz en el cielo y un sonido como el de un cohete. Zamora deja la persecución y le preocupa que el sonido rugiente sea un almacén de dinamita que ha estallado. Y entonces ve un objeto por encima de él. Abandonó la persecución y siguió este objeto. Lo perdió de vista un rato y cuando pasó por una colina, vio lo que parecía un objeto plateado con forma esférica en el suelo. Detiene el coche patrulla, sale y empieza a acercarse al objeto. Lo describe como una nave con forma de disco de color blanco. La nave finalmente había aterrizado y después lo que vio fueron cuerpos saliendo de ella y andando por todo el campo. Cuando se acercó a los seres, describe como si los hubiera asustado un poco. Así que volvieron a entrar en la nave y finalmente despegaron. La nave acelera y se desvanece a una velocidad increíble. Lo que recuerda es que cuando la nave despegó, había un tipo de llama o de motor por debajo. Y cuando se acercó a donde había estado el objeto, lo que vio es que había rastros o trazas que había dejado evidencias de que algo había estado allí anteriormente. Zamora actúa como ha aprendido. Coge la radio y llama. Es la tormenta perfecta de lo que hace un caso ovni convincente. Un testigo policía, un ovni que ha aterrizado y rastros físicos. Su testimonio de la llama debajo de la nave fue respaldado por las evidencias dejadas en el campo. La vegetación estaba chamuscada, por lo tanto, algo había estado allí. Algo había alterado la vegetación en aquel campo. El avistamiento de Zamora se convirtió en uno de los avistamientos de ovnis más investigado. El ejército, el proyecto Libro Azul de la Fuerza Aérea, el NICAP y el FBI intentaron comprender todas las implicaciones. Había una zona del desierto que parecía más vidriosa, como si hubiera estado presente algo como una fuente de calor. Y cuando el gobierno estadounidense lo estudió, dijo, no sabemos qué hacer con esto. El astrónomo del proyecto Libro Azul, Allen Hynek, aparece en escena. Tiene años de experiencia investigando no solo los fenómenos aéreos, también la gente que es testigo de ellos. Hynek definió al inspector Zamora como un testigo impecable, y la verdad es que hay motivos para ello. Era un policía honesto y fiable. Y además, también había evidencias físicas palpables que respaldaban su testimonio. Los críticos tienen dificultades para desacreditar su testimonio. Cuando no sabía algo decía, no lo sé. Cuando no había visto algo decía, no lo he visto. No hacía suposiciones. Hynek dijo, los testigos no pueden ser mejor que esto. También hay otros testigos que describen ver y escuchar el mismo objeto en la misma zona y a la misma hora. Los altos cargos mirarían el caso y desestimarían que fuera un ovni por ser una identificación errónea o una farsa. Hynek dijo, la Fuerza Aérea no sabe lo que es la ciencia. Pero el informe público de la Fuerza Aérea rechaza algunos elementos del testimonio e intenta desacreditar los otros testigos e incluso a Zamora. Había teorías sobre Zamora. Eran insultantes. Quizás hubiera sido víctima de una broma. Quizás fue una farsa para atraer el turismo a la zona. Ninguna de las teorías se sostenía. No tenía nada que ganar y todo que perder.
Pero un informe secreto preparado por la CIA afirma: no hay duda de la fiabilidad de Zamora. En los últimos años, Zamora se desilusionó tanto con la Fuerza Aérea y con la comunidad OVNI que desapareció de este ámbito. Quería una explicación y nunca la tuvo. La mayoría de avistamientos están llenos de contradicciones e inconsistencias. Pero los de la policía son exhaustivos, críticos y científicos. En una palabra, son creíbles. Pero ¿qué ocurre cuando 2 docenas de policías observan algo inexplicable en el cielo? Caso abierto. El incidente de Cosford. Devon, Inglaterra, 30 y 31 de marzo de 1993. El incidente de Cosford, del Reino Unido, en marzo de 1993, es uno de los avistamientos con mejores evidencias de los últimos años. Hubo varias docenas de avistamientos, la mayoría de policías de servicio y de personal militar. El punto álgido de la oleada de Cosford fue cuando una nave desconocida sobrevoló 2 bases de la Fuerza Aérea. El empleado del Ministerio de Defensa del Reino Unido e investigador de ovnis, Nick Pope, estaba en el caso. El ovni fue visto por una patrulla de policías militares y dijeron que pasó por encima de sus cabezas, que tenía forma triangular y era de gran tamaño. En la segunda base, la de Shobury, el agente me informó que vio una nave triangular enorme, volando a no más de 60 metros del suelo. Pero lo que el agente vio a continuación hizo que se estremeciera. Vio un rayo de luz saliendo de debajo del ovni hasta el suelo. Luego se movió de un lado a otro, como si buscara algo. Luego, a muy poca velocidad, no más de 80 kilómetros por hora, el haz de luz se retrajo y el ovni aceleró hacia el horizonte en un instante. Su voz todavía temblaba cuando le entrevisté la mañana siguiente. Nick Pope profundizó en el caso y los informes llegaron a los líderes del Ministerio de Defensa. Estábamos desconcertados. No había nada en el radar. Había unos vagos sonidos, pero nada de lo que pudiéramos afirmar con rotundidad que fuera un avión con el que estuviésemos familiarizados. Los policías fueron esenciales para convencer a las autoridades de que algo había violado el espacio aéreo británico. Los policías jugaron un papel importante en sacar a la luz el incidente Cosford. Fue un informe de una patrulla de los agentes de policía de la Real Fuerza Aérea de Cosford, de que fue el incidente clave de esa noche. La policía de la zona dijo que los civiles también lo habían visto. Fueron ellos quienes juntaron las piezas. Uno de los factores clave para reunir evidencias fue la implementación de una policía estandarizada. Cada comisaría del Reino Unido tenía un procedimiento estándar. El Ministerio de Defensa les había dado las preguntas sobre las que queríamos respuesta. Así nos llegaba a nosotros, de forma reglamentada, y así teníamos todos los datos necesarios sobre la fecha, hora, ubicación, altura, velocidad, descripción, sonido, etc. La calidad de los testimonios policiales jugó un papel fundamental. Entrevisté a muchos policías, civiles y militares. El testimonio fue único. Las personas estaban entrenadas. Y cuando me contaron esto, pude afirmar con mucha confianza que era exactamente así como ocurrió. Tras una investigación tan exhaustiva, el gobierno del Reino Unido llegó a una conclusión sorprendente. Fue la primera vez que pusimos por escrito en nuestra evaluación que un objeto
Una nave sin identificar había entrado en el espacio aéreo del Reino Unido y volado con impunidad durante horas por encima del país. Es el único informe gubernamental sobre ovnis que contradice el discurso oficial. A continuación, múltiples departamentos de policía de Illinois vigilan la ruta de un ovni triangular. Pero algunos expertos creen que el seguimiento revela un proyecto secreto. Los avistamientos extraterrestres de civiles son recibidos con escepticismo. Pero los informes de testimonios de policías incrementan el nivel de los casos de ovnis. Si ven algo extraño, es muy probable que te aporten muchísimos detalles sobre eso. Pero a veces, múltiples policías coordinados pueden llevar a más preguntas que respuestas. Caso abierto. El Triángulo de St. Clair. 5 de enero de 2000, sur de Illinois. El agente Ed Burton responde a una llamada a las 4 de la mañana. Los testigos dicen haber visto un ovni en el cielo. Cuando el agente Burton llega al lugar, observa un triángulo negro emitiendo una potente luz hacia el suelo. Afirma que el triángulo no emitía ningún ruido y no se comportaba como una nave convencional. De repente, el triángulo acelera y desaparece, y otro agente lo ve en el pueblo de al lado. Aquí hay muchos testigos describiendo una nave triangular colgando en el cielo. Y de repente acelera en el horizonte a una gran velocidad. Lo que lo hizo fascinante no solo fue que algunos testigos fueran policías en patrulla. Estaban describiendo por radio a la central lo que veían. Y también coordinaban la investigación a partir de los testimonios del público. Pudieron documentar a dónde se dirigía la nave y así hacer que otro policía pudiera seguir la persecución allá donde fuera. 5 departamentos de policía extendiéndose por la zona del sur de Illinois rastrean el ovni triangular. Definitivamente fue esa comunicación lo que se convirtió en una gran herramienta para ellos para rastrear el ovni y averiguar dónde estaba. Cuando tienes varios agentes siguiendo un ovni y manteniéndose en contacto por radio, le da al caso un mayor nivel de credibilidad. No puedo decir con seguridad que fuera extraterrestre. No tenemos pruebas, pero a veces con avistamientos como este tienes la sensación de que no puede ser nada más. Pero algunos expertos creen que el Triángulo de Illinois puede explicarse. Al final creo que posiblemente se trate de un avión militar, porque cuando miras nuestra tecnología, el avión furtivo F-117, y lo comparas con lo que vuela por el cielo, que podría ser un proyecto secreto, te das cuenta de que ambos aparatos tienen un diseño bastante similar. Creo que el fenómeno ovni triangular negro puede ser tecnología que está siendo desarrollada, pero sobre lo cual los militares no nos han dicho nada. Fuera lo que fuera, algunos expertos creen que el testimonio más creíble siempre será tratado con algo de escepticismo. Aquí hay otro factor: la variación humana. Los diferentes testigos tienen diferentes recuerdos, creencias y percepciones. Todos verán y percibirán algo, sobre todo si es exótico, de forma diferente. La ironía es que cada policía os lo dirá. Los informes de avistamientos de ovnis permiten estudiar mejor objetos en el cielo. Yo creo que cuando un agente de policía ve algo así, la credibilidad es muchísimo mayor. En este caso en particular, porque tienes honestidad, fiabilidad y esencialmente entrenamiento. Así que si ven algo inexplicable, hay que analizarlo. Pero incluso los policías más entrenados no son inmunes a los escépticos.
Es algo que los policías implicados en el incidente del Triángulo de St. Clair saben. Después del avistamiento del ovni de Illinois, muchos policías testigos, muchos de los que lo investigaron y vieron estas cosas, tuvieron dolores de cabeza, ansiedad, depresión y se convirtieron en objeto de burla. Si se burlan de ti o alguien niega lo que has visto, la próxima vez que veas algo, seguramente serás bastante reticente a explicar aquello que observaste. Esto es la punta del iceberg. Hay muchos otros avistamientos que nunca ven la luz porque la gente cree que gano con esto solo unos infartos. Junto al ridículo, hay una cultura de supresión. Lo hemos visto muchísimas veces. Vemos militares y pilotos comerciales que son valientes y nos cuentan su historia. ¿Y qué les ocurre? Que se ríen de ellos. Siempre son la noticia humorística del telediario. En lo alto de la cadena de mando, como ocurre con los pilotos, hay personas que les dicen: no quiero que hables a los medios de esto. Pero al final, los testigos más creíbles son aquellos en quien confiamos nuestra seguridad. Creo que si un investigador de ovnis tiene dos casos y uno de ellos está respaldado por la policía y otro no lo está, es muy probable que el caso del policía tenga más prioridad que todos los demás.